Hola, voy a hacer este video para mostrarles cómo se hace para modificar los skins del terreno, del mapa. En este caso tenemos que ir a descargar el skin original, los archivos originales. Vamos a la página grandtrucksimulator.com, vamos a la parte del foro, vamos a la parte de skins, vamos a este post editable skins links PSD PNG JPG. Acá encontramos los skins para los camiones originales y para el mapa también. Después voy a agregar más. Hacemos la descarga de los skins del mapa. Bueno, se descargan. Nos va a traer un archivo comprimido que tiene tanto la versión para Photoshop en capas como la versión JPG para que puedan editarlo también con celulares. Yo ahora voy a abrir la versión para Photoshop. Acá tengo el archivo en Photoshop abierto. Bueno, en Photoshop hay acá un grupo, acá al costado, abajo a la derecha, se llama City Names, nombre de ciudades, que tiene todos los textos de los carteles y solamente hay que escribirlos en base a lo que nosotros querramos poner. Yo acá me hice una pequeña ayuda a memoria de lo que quiero cambiar. Mi idea es cambiar Mombuca por Sao Paulo, Cardeal por Brasilia, Rafal por Porto Alegre, Elías Fausto por Minas Gerais y Saltinho por Recife. Entonces simplemente copio la palabra Sao Paulo, pongo copiar y busco Mombuca, hago doble clic en la letra T, pego, ahí cambia a Sao Paulo. Y hay todos los Mombuca, busco todos los Mombuca y hago lo mismo. Acá hay otro Mombuca, pego, cambió, pego, doble clic y cambió, doble clic y cambió. Bueno, esto hago con todos los Mombuca, hago lo mismo. Después voy a buscar, por ejemplo, todos los Cardeal, los cambio a Brasilia. Todos los Cardeal, busco los Cardeal, hago doble clic, pego, cambia a Brasilia. Otro Cardeal, pego, cambia a Brasilia. Otro Cardeal, pego, cambia a Brasilia. Bueno, esta es la forma fácil y sencilla de modificar los nombres de las ciudades en los carteles. Además, ya que están abiertos con este skin, van a poder cambiar, por ejemplo, las estaciones de servicio. Ven, acá tengo un Petrobras. Las estaciones de servicio están separadas. Tenemos una estación de servicio del mapa, está acá arriba, sería este grupito de acá, y la otra estación del mapa está acá al costado, sería este cartel, y acá tenemos este grupito de acá. Acá tenemos los dos grupos. Un grupo es una estación y otro grupo es otra estación. Si ustedes vienen acá y modifican, va a aparecer en el juego la estación de servicio que ustedes quieran colocar. Y así con todo, con el peaje, con los carteles de las logísticas, pueden poner sus propios nombres, sus propios carteles en las logísticas, pueden modificar todo lo que hay en este skin y se va a modificar en el mapa. Ahora les voy a explicar cómo se procede a generar el archivo que puede utilizarse en el juego, porque no hay que hacer un paso adicional. Bueno, yo acá ya modifiqué todos los nombres. Lo que tenemos que hacer ahora es guardar este archivo en formato JPG y asegurarnos de que es 1024 por 1024 el tamaño. Ponemos file, save as JPG. Y le ponemos el nombre Terrain, como está ahí, JPG. Ahí está perfecto. Lo guardamos. Cerramos el Photoshop. Y acá tenemos el archivo JPG modificado.
con los nombres de las ciudades que hayamos elegido. Una vez que tenemos este archivo, tenemos que descargar un programa para comprimirlo al formato del juego. Para descargar el programa, vamos nuevamente a la página grandtrucksimulator.com. Vamos al foro, vamos a downloads, tenemos un post que se llama PBR Text Tool Download y tenemos el link de descarga. Hacemos clic y ahí vamos a descargar el programa. Después lo instalamos. Acá tenemos el programa, se llama PBR Text Tool. Y con este programa vamos a comprimir la textura. Este es el programa. Tomamos la textura que hemos generado, terrain.jpg, vamos a abrirlo. La tenemos en el escritorio. Acá está el archivo que hemos creado. Vamos a este botón de configuración del formato y elegimos el modo de compresión. Tenemos que elegir ETC1. Lo seleccionamos y tenemos que asegurarnos, y esto es muy importante, que la opción Generate Bitmaps esté activada y Vertical Flip esté activada. Las otras dos no tienen que estar activadas. Le damos a Encode y acá tenemos la textura comprimida. Ahora tenemos que grabar el archivo, tenemos que hacer File, Save As, y la textura va a pasar a ser un archivo con extensión .pbr. La vamos a grabar también en el escritorio, le vamos a poner Terrain, que es el nombre que tiene que tener. Lo guardamos y lo cerramos. Esto nos ha generado un archivo que se llama Terrain, que es este, y es .pbr. Lo que ahora tenemos que hacer es conectar el teléfono a la PC, ir a la carpeta Android, Data, con .pulsar.grandtrucksimulator.com, Files, Terrain. Y dentro de la carpeta Terrain tenemos que colocar el archivo .pbr que acabamos de generar. Lo copiamos y ya está. Ahora cuando nosotros accedamos al juego vamos a ver la textura modificada. Y acá podemos ver cómo dentro del juego los carteles ya están modificados. Porto Alegre, Sao Paulo, Recife, Sao Paulo. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a hacer otros videos mostrando cómo poner los parabrisas, los stickers en los vidrios. Chao.